Durísima derrota del Real Madrid ante el Barça. La realidad es que son mucho mejores. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos y chicas? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Madridismo al Día TV. 0-4 ha ganado el Barça al Real Madrid en una goleada que, incluso viendo la cantidad de oportunidades claras que tuvo el conjunto de Jonathan Giraldez, pues se ha quedado hasta corto, ¿no? Hasta corto se ha quedado el resultado, por desgracia, para nuestros intereses. Varias cosas que voy a decir antes de entrar en el bisturí, en el análisis del partido. En primer lugar, si eres fotosensible y no te gusta la crítica y prefieres un vídeo baño y masaje, este no es tu vídeo. Voy a ser crítico, con lo que entiendo que el equipo no ha hecho bien para competir en el día de hoy frente al conjunto blaugrana. Y por otra parte, lo dicho, voy a ser crítico, reitero, con lo que entiendo que tenía que haber hecho este Real Madrid mediante unos mínimos para poderse presentar y jugar ante el Barça. Yo comprendo y entiendo que el Barça es mejor. De hecho, en este canal no hemos vendido ningún pollino y siempre hemos dicho que el Barça va a ser campeón de la Liga F este año, que no hay opción de competir a largo plazo, que no hay posibilidades de ganar tampoco la Women's Champions League, pero lo que sí que es de recibo es que el equipo se presente competitivamente al terreno de juego. Voy a analizar esta goleada desde dos puntos de vista. Antes de entrar en lo más técnico, táctico y estrictamente relacionado con lo futbolístico, voy a ir con un aspecto que para mí es fundamental para encarar este tipo de partidos frente a tu máximo rival, que es el aspecto mental y la concentración, así como la intensidad y agresividad con la que salgas al terreno de juego. En estas lides y cuestiones, el Real Madrid ha estado absolutamente apagado, fuera de cobertura desde el minuto 1. No ha comparecido a Valdebebas en el sentido de que no ha tenido el carácter competitivo y la agresividad necesaria que tienes que tener aún teniendo menos calidad y menos físico. Tú tienes que tener aquellos mínimos que otros equipos, siendo mucho peores este año, le han demostrado al Barça, cosa que tú, siendo mucho mejor que esos equipos, no has demostrado. Por lo tanto, a mí no me vale solo lo de que son mucho mejores, porque lo son, y es evidente, sino que tú tienes que presentar batalla. ¿Cómo presentas batalla? Luchando los balones, metiendo pierna, siendo intenso en los duelos, en los balones divididos y no teniendo los fallos flagrantes que ha tenido la defensa del Real Madrid en particular en los inicios, ¿no? El mensaje que ha transmitido el equipo en ese sentido ha sido meridianamente claro. Es decir, necesitamos 20 balones de oxígeno, que nos ahogamos desde el principio. El Barcelona ha podido marcar a los 10 primeros minutos 4 goles. Con esa carta de presentación, el equipo ha demostrado una falta de confianza tremenda. Y quiero decir, el Barça es muchísimo mejor que el Real Madrid, pero dudo que sea tan superior a lo que hemos visto hoy. ¿Es mucho mejor? Sí. ¿Nos pueden golear? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que el Barcelona le metería 6 goles al Paris Saint-Germain? El Real Madrid fue capaz en Valdebebas de competir de tú a tú ante uno de los 5 o 6 mejores equipos de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que el Barça es muchísimo mejor que el PSG? ¿Es mejor que el PSG? Sí. ¿Pero tanta diferencia entre los dos equipos físicamente como para que ni lo hayamos olido en el partido? No lo creo. Yo creo que hay un aspecto también de sensación de inferioridad y de ganas. No puede ser que el equipo que intenta en un futuro, no ahora, pero en un futuro destronar al Barça, no puede ser que tenga esa poca hambre, esas pocas ganas de estar en campo. Eso es lo que yo no puedo comprar. Lo demás lo puedo perfectamente entender. El año pasado es el ejemplo perfecto. Cuartos de final de la Women's Champions League, Valdebebas. El Real Madrid salió con un ideario y una estructura clara, que incluso le sirvió para competirle de tú a tú al Barcelona durante muchos minutos hasta el penalti inexistente que pitaron de Graham Hansen. Hasta ese momento el Real Madrid había competido de tú a tú, iba ganando 1-0, aprovechando situaciones, defendiendo bien, siendo sólido, siendo un buen bloque. Eso es lo que tenía que haber sido hoy. Ese es el ejemplo por el cual se tenía que haber guiado. Que luego te ganan o te golean, perfecto. Pero las sensaciones, la sintomatología, lo que transmites en el crecimiento competitivo de un equipo y un club en crecimiento, eso es fundamental. Por lo tanto, en esa tarea, tanto Toril como las chicas han estado absolutamente nefastas. Y yo lo tengo que decir así. Al igual que aplaudo cuando el equipo gana y lo hace bien, cuando pierde y es humillado, lo tengo que decir. Es mi deber como persona que crea contenido del Real Madrid femenino. Lo siento a quien no le guste. Si queréis baño y masaje, tenéis otros sitios. Aquí vamos a hablar sin cortapisas, sin filtros. Para lo bueno y para lo malo. Para
exaltar y ensalzar lo bueno y para resaltar y subrayar lo malísimo que se ha visto en el día de hoy. Futbolísticamente ha habido muchos problemas. Hemos presionado poco y mal. Hemos cerrado muy mal en el bloque bajo. Hemos defendido fatal el juego aéreo. Hemos dominado fatal el balón dividido. Hemos tenido incapacidad de intentar presionar en bloque. Iban las delanteras, no iba una centrocampista, una sí, una no. Es decir, una anarquía táctica, que es responsable Toril de eso también, evidentemente. Toril cuando lo hace bien lo decimos, cuando el equipo lo hace mal también tiene responsabilidad el entrenador. Hoy es solo responsabilidad de que tenemos menos calidad que el Barça. Si eso ya lo sabíamos, pero al parte de calidad, tú tienes que reducir esos aspectos de calidad con un partido al 100% de convencimiento táctico y de presencia competitiva, de intensidad, de integrarte en el partido, de meterte en un partido al más alto nivel. Cierto es que físicamente el equipo ya estaba presentando algunos atisbos de problemas y hay jugadoras que se las ve cansadas. Hay jugadoras como Weir, como Atenea, que se las ve cansadas, o la propia Claudia Zornoza, se las ve cansadas. Hoy, Kathleen Sousa y Rocío Gálvez, sobre todo, se han visto humilladas por Jaycee Ferreira, que es una de las mejores delanteras, no solo de la Liga F, sino obviamente de Europa. Entonces, cuando encima tú estás condicionado físicamente, tienes que ser más solidario que nunca para que precisamente tus problemas físicos se vean menos. Tienes que trabajar como un acordeón táctico, todas juntas. Si defiendes en bloque bajo, todas juntas y con agresividad y con todas las ganas del mundo, pero si no compites con esas ganas, tú estás con un físico mejorable, pero tampoco te estabas arrastrando en los partidos anteriores. Quiero decir, ¿podías estar mejor? Sí, pero podías estar peor. Quiero decir, en resumidas cuentas, chavales, que se podía haber competido muchísimo mejor y haber palmado, que es lo normal, perder contra el Barça a día de hoy. Es la cruda realidad en la cual vivimos. Luego podemos hablar de si esto es normal que estemos en esta situación este año y si se tiene que alargar mucho en el tiempo, porque yo considero que ya la paciencia del madridista empieza a colmar. Y evidentemente una cosa es el principio del comienzo y otra cosa es la humillación. Y esto ya empieza a caer en saco roto. Y eso no puede ser. Tiene que haber un convencimiento del club de que hay que trabajar las cosas. Y yo, como persona positiva que soy, quiero pensar que la directiva va a meter fichajes de cara al futuro, que esto van a cambiar las cosas. Que van a ser capaces de darle un impulso real a la sección. Porque si no, no sé para qué esté el Real Madrid femenino, sinceramente. El Real Madrid femenino tendrá que crecer para ser uno de los mejores clubes de Europa por el escudo que lleva. ¿Que todo tiene su proceso? Sí. Pero efectivamente hay que tomar notita y Florentino ya ha estado presente en Valdebebas. Hay que tomar nota de todo esto, porque precisamente ante el máximo rival, que es uno de los mejores de Europa, te sirve muy bien tomar buenas notas. Y no podemos salir a humillación por partido. Eso no es concebible. ¿Hay que apoyar al equipo? Todos los madridistas que seguimos la sección apoyamos al equipo. Pero esto no es concebible. Humillación tras humillación no es concebible. Hay que ponerle coto. Y el coto se pone con el trabajo de base que estamos haciendo, pero sobre todo, al margen de trabajar la cantera, que se trabaja muy bien, hay que meter pasta, dinero y traer grandes jugadoras que las atraiga el escudo del Real Madrid y que les atraiga la posibilidad económica de crecer. Eso es lo que hay que hacer. Crear un grupo, un ecosistema positivo de buenas jugadoras y que vengan grandes estrellas también a darle mayor cualificación competitiva al Real Madrid para poder pelear contra las mejores jugadoras del mundo. El Barça tenía bajas, Putellas, Mariona, no tenía a Graham Hansen, jugadoras importantes, pero tiene una plantilla larguísima. Y han demostrado pues, que es un equipo tremendamente dinámico, es un equipo que saben todas lo que hacen, todas tienen las ideas muy claras. Y eso el Madrid tiene que copiarlo, en el sentido de que tiene que tener las ideas muy claras. Y las ideas muy claras se trabajan. Hoy el equipo no ha demostrado estar trabajado para competir. Esa es mi sensación, lo que yo he visto del partido. Eso es lo que yo veo. Y luego sí, físico. Ellas físicamente son mejores. Obviamente de calidad técnica también son mejores. Aunque creo que en este aspecto hemos visto más diferencia de la que hay realmente. Creo que técnicamente no hay tanta diferencia como físicamente. También os digo, a día de hoy con las jugadoras que tenemos, hay jugadoras que se ven muy diezmadas en los duelos. Futbolistas que pasan por poquito del 1,60 contra jugadoras fortísimas. Eso también ocurre. Eso también pasa. Y es algo que tiene que estudiar el club de cara a la próxima temporada y tomar decisiones. Más o menos dolorosas, pero habrá que tomarlas. Y este año cumplir con el objetivo que yo pienso que tenemos buen camino para ello, que es quedar segundas. No hay opción ninguna de competir esta liga, porque el Barça no va a perder ningún partido, que quede claro. O empatará uno si tiene un muy mal día y ya, como muchísimo, es lo que va a pasar. O perder uno en modo milagro es lo que va a pasar. El Barça va a ganar esta liga y el Madrid tiene que intentar pasar a la siguiente fase de grupos, a los cuartos de final. Difícil será, pero pelear por ello. Es para lo que está este Real Madrid y algún torneo corto donde pueda saltar la liebre y pueda saltar la sorpresa. Toril. Para mí ha quedado tocado
hoy en cuanto al planteamiento de partido. No tocado en nada más. Es decir, hoy se ha hecho muy mal, sí, pero también se lleva una carrera muy buena en el Real Madrid con Toril de por medio. Por lo tanto, lo que hay que intentar hacer es aprender de estos errores garrafales y lamentables que ha tenido el equipo y a partir de ahí ir mejorando. Y en el futuro ir fichando jugadoras que mejoren lo presente. También eso es muy importante. No podemos fichar ciertos perfiles de jugadoras. Hay que fichar jugadoras rápidas, potentes, físicas en todas las líneas. Y de esto ya hablaremos más adelante de manera profunda. Pero bueno, en cuanto al partido y luego los cambios, bueno, no han dado ningún aire especialmente novedoso al equipo. Creo que el planteamiento de meter centrocampistas no era malo, pero no te sirve de nada el planteamiento si luego no lo saben ejecutar las jugadoras o si no eres capaz de que lo ejecuten. Tú eres responsable de eso y las propias jugadoras tienen su responsabilidad individual evidentemente en todo esto. Entonces, bueno, creo que hoy se han retratado ciertas jugadoras, pero no quiero solo hablar de unas en concreto. Creo que hay jugadoras que físicamente están mal, como he mencionado, y hay otras que creo que no tienen nivel Real Madrid. Al menos para el Real Madrid creciente que se espera con el peso específico del escudo Real Madrid. Si queremos aspirar a grandes cosas, hay jugadoras que tienen que ser o secundarias o no seguir en el futuro. Y esto suena feo, muy mal, pero es lo que pienso. Y no es faltar el respeto a nadie. Son buenas jugadoras, muy buenas profesionales, pero si queremos crecer y que se le dé un impulso real a la sección para competir con los grandes de Europa, creo que hay que hacer cosas. Y no todo el día hacer la pelota por redes sociales, no todo el día ensalzar absolutamente todo, porque ahí malo, malo. Hay que tener crítica, autocrítica y convencimiento. Y valorar también lo bueno que se ha hecho hasta ahora. Que se han hecho cosas bien, por supuesto que se han hecho cosas bien. Cuidado, no todo se ha hecho mal aquí. Pero creo que tenemos que, entre todos, oye, apoyar al equipo, estar a tope con las chicas, anímicamente estar ahí, pero también sabiendo que el Real Madrid necesita más si quiere ganar cosas importantes, que es, en teoría, evidentemente, ¿no? Para lo que se ha hecho esta sección, que sea ganadora en el tiempo. Llevamos 2 años y medio, llevamos poco, lleva un proceso, pero la afición del Real Madrid yo creo que también, y hoy lo hemos visto, Valdebebas, es que claro, la gente del Barça va sabiendo que puede haber un festín. Ha habido muchísima gente del Barça, muchísima gente joven además del Barça que he visto yo. Con el convencimiento de que saben que al Madrid le pueden golear. Pues a mí no me gusta eso como madridista. Joder, no me gusta. Yo quiero que mi equipo dé sensación de, oye, puedes perder, puedes ganar, tal. Pero estar ahí no tan lejos como hemos visto hoy. No tan lejos, no tanta distancia. Por aspectos físicos, técnicos, de trabajo, tácticos, de capacidad de trabajo. 1001 cosas. En fin, el partido no tiene más historia. Nos han podido meter 8, 9 goles. Y el equipo con los cambios no ha podido resucitar, porque no era una cuestión de cambios, era una cuestión de fe, de mentalidad y de trabajo previo paso del partido, que se ha planteado muy mal el partido o no se ha llegado de la manera debida a esta fecha tan importante que sabía el Real Madrid de Alberto Toril. Y jugadoras que creo que están un poco planchadas físicamente. No sé si tiene que ver también el tema de las convocatorias con España, no sé. O sea, habrá que hacer un estudio de todo esto y ver qué es lo que pasa. Pero desde luego el equipo está algo por debajo físicamente de lo que debiera y el Barcelona también lo ha aprovechado, pero desde aquí, insisto y reitero, mi enhorabuena para el Barça, que ha hecho un buen partido, ha hecho un buen planteamiento, han jugado con agresividad, con intensidad y van con todo. Y otra cosa, y voy a cerrar ya, que el vídeo se está haciendo larguito. De vez en cuando hay que dar alguna patada sin tampoco agredir, pero al menos demostrar que somos jugadores y jugadoras del Real Madrid. Porque, en fin, ellas puede que haya habido alguna situación un poquito fuerte, pero hombre, es que parecíamos, pues, no sé, demasiado condescendientes, creo yo, con las jugadoras del Barça. Parece que estaban pidiendo permiso. El respeto sí, pero hombre, el respeto, pero parecía que había miedo por parte de la... Eso es lo que a mí me fastidia del partido de hoy. Porque a ti el Barça, pues como el año pasado en cuartos de final de la Champions, te puede ganar, te puede golear incluso. Oye, se da el partido, chico. Pero tú estás ahí en el campo, dando sensación de que puedes hacer daño. El Madrid en ningún momento ha dado sensación de hacer daño. Así que, y tú tienes que demostrar carácter, y lo puedes demostrar de varias maneras. No lo han demostrado en el día de hoy. Así lo he visto yo. En fin, me gustaría vuestro comentario, vuestro análisis del partido. Si eres del Barça, me gustaría también tu opinión, siempre y cuando sea de manera respetuosa. Si eres del Madrid, exactamente lo mismo. Es lo que me gustaría. Sé que hay gente que va a venir con, pues eso, el cuchillo entre los dientes para atacar al Real Madrid. Oye, pues enhorabuena para ellos. Y hay gente del Real Madrid que vendrá con la misma idea.
Yo creo que hay que buscar un punto intermedio. Ser críticos, ser constructivos y también, pues, entre ese punto de paciencia y de exigencia, buscar un híbrido donde también se le exija al club cosas de cara al medio plazo. Porque esta situación, insisto, al aficionado no le genera nada bueno. Y eso genera alejarse un poco de todo esto. Y el Real Madrid, como escudo, está acostumbrado a competir. Luego ganas o pierdes, pero competir. Competir es competir. Y hoy ni se ha comparecido al partido. Dejadme vuestra opinión respecto al encuentro y nos vemos en el próximo vídeo. Ya hablaremos en otro vídeo sobre cosas y fichajes que entiendo que tiene que hacer el Real Madrid femenino, que no es nada nuevo, que ya antes de este partido en este canal se ha dicho. A ver si alguno me va a llamar oportunista. Que se miren los vídeos que he hecho de jugadoras, informaciones que suenan, de gente cercana al club. La idea es mejorar. Pues será por algo, porque hay que mejorar cosas, porque el equipo está lejos de tener la presencia competitiva que debe tener. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.